Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Wow, este programa de hoy, muchas noticias en los últimos minutos. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes? Y sabe Dios si surge más mientras estoy en vivo. Ya oficialmente se desata la guerra de los nombramientos entre el Senado y la gobernadora y la Fortaleza. Evidencia presentada por Carlos Díaz contra el secretario de Salud parece algo sustantivo y complicado. Inclusive el presidente del Senado citó a una comisión total la semana que viene con los dos, con Carlos Díaz, el presidente actual, y con Víctor Ramos, el expresidente del Colegio de Médicos y secretario designado. Vista clave ante la jueza Taylor Swain sobre el futuro de la Autoridad de Energía Eléctrica, mientras la gobernadora sigue en negación sobre los recortes federales, aumenta el peligro de recesión económica. Sigue el misterio sobre los sueldos del matrimonio Francisco Domenech y Verónica Ferraioli, y Trump firma orden ejecutiva que pone la responsabilidad de los desastres en los estados, municipios e individuos. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando en vivo, son las 3:57 de la tarde. Me escuchas a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, me escuchas a través de la aplicación móvil de Radio Isla y me puedes ver video y ver y escuchar gracias a la magia del internet a través de la aplicación móvil de Radio Isla. Tiene las dos vertientes, solamente audio o vídeo y audio a través de radioisla.tv, la página de Facebook de esta emisora, el canal de YouTube de esta emisora y la página de Facebook de este servidor. Por eso sé, gracias a la magia del internet, que muchas personas nos ven, nos escuchan en vivo desde fuera de Puerto Rico, desde la diáspora. Y si por alguna razón no me escuchaste hoy en vivo, no me viste a esta hora, sabes que este programa y todas las ediciones de Sobre la Mesa se retransmiten por el canal 85 de Liberty Cable TV a las 10 de la noche. Así que a las 10 de la noche en el 85 estará esta versión de hoy. Además, la podrás encontrar en todas las plataformas que permiten escuchar podcasts a través del internet: Spotify, Apple Podcasts, Google Play, la plataforma de podcast de Radio Isla 1320, y también la encontrarás en mi canal de YouTube más tarde esta noche o temprano mañana. Esta edición de hoy, que es una edición caliente con noticias que mañana serán el análisis en todos los programas temprano en la mañana, pero usted encontrará la noticia y el análisis primero aquí porque hay muchas cosas que han sucedido. Así que me puedes encontrar, como te dije, en mi canal de YouTube bajo mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá. Ahí me encuentras. Y te recuerdo que el nuevo episodio de el podcast Análisis de la Z a la A con la licenciada Zoela Boy se grabó ayer, está disponible desde las 7 de la noche en nuestro otro canal de YouTube bajo ese nombre, Análisis de la Z a la A. Hablamos de un tema que Zoe y yo entendemos que es importante y que estoy seguro que ya a mediados del verano se empezará a hablar con mayor insistencia, y fue la sorpresiva cancelación que anunció la semana pasada la gobernadora de la construcción de 40 nuevas escuelas, un proyecto que había anunciado el exgobernador Pierluisi. Y pues uno pensará que es normal que un gobernador reasigne dinero, pero lo que pasa es que esto era con dineros de FEMA, Post María, y tenemos la gran interrogante de si la gobernadora puede unilateralmente reasignar esos fondos y si le pidió permiso a FEMA o si simplemente es un anuncio que ahora tiene que ir a donde FEMA. Así que todo eso lo analizamos en el nuevo episodio de Análisis de la Z a la A. Además, siempre hay que hablar de Donald Trump y lo último. Bueno, y hablando de lo último, señoras y señores, esta mañana, el día de hoy, ha sido de desarrollos noticiosos importantes.
oficialmente, por más que decían que no había ninguna diferencia entre el Senado y la gobernadora y los rumores de nombramiento, hoy oficialmente se desató la guerra. Vamos primero. Ustedes saben que en este programa a mí me gusta señalarle los pequeños detalles que nadie se da cuenta y no se analizan. Ayer en este programa yo les dije que había habido otra reunión de la gobernadora con los presidentes de los cuerpos, Johnny Méndez y Tomás Rivera Chat, y que nuevamente esa reunión no hubo foto para los periodistas, no atendieron a la prensa conjuntamente, y que solo sabemos que se dio la reunión porque a su salida de la fortaleza, una periodista, me parece que fue Frances Ríos de Primera Hora, le hizo una entrevista al presidente del Senado. Y a mí me llamaba la atención que ya, por lo menos a través de la prensa, nos hemos enterado de 2 reuniones en la fortaleza de la gobernadora con los líderes legislativos y no hay foto, no hay comunicado conjunto, no atienden a la prensa de forma conjunta. Y lo digo por base de mi experiencia, pues normalmente tú dices, vamos a decirle a la prensa que nos pusimos de acuerdo en esto, nos pusimos de acuerdo en lo otro. Eso fue ayer. Hoy, el día después que Tomás Rivera Chat está en la fortaleza, se desata la guerra de los nombramientos. Y la guerra de los nombramientos comenzó con unas declaraciones del vicepresidente del Senado, el vicepresidente del Senado, vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos, quien hizo unas declaraciones quejándose de alguna forma de la secretaria del DACO. Estoy leyendo aquí de Noticel, esta es una nota de temprano en la mañana. Secretaria del DACO incurre en práctica ilegal, asegura el senador Carmelo Ríos. La secretaria designada decidió extender los periodos probatorios más allá de lo que dicta la ley, según el senador del PNP. Es una nota de Noticel, como les dije, de temprano en la mañana, donde en entrevista con una estación colega, WKQ Radio, Carmelo Ríos dijo que la secretaria ha extendido el periodo probatorio de empleados de su agencia, lo que es contrario a la ley. Cita textual: los periodos probatorios tienen una fecha en la que usted entra o sale y esto fue legislado. Ningún jefe de agencia puede, con excepción de licencia por vacaciones o enfermedad, extender un periodo probatorio. Evítese los moretones. Nosotros no vamos a permitir que haga esa clase de abusos, no. Dijo a Ríos, quien es el primer vicepresidente del Senado. Sigo leyendo la cita. Los periodos probatorios se vencieron hace 3 o 4 meses, pero alguien decidió que podían extender ese periodo probatorio socolor de que es la entidad nominadora. Eso no es legal y no es correcto. Y han sido atrevidos y han dicho que han consultado a OATHRH, que es la Agencia de Recursos Humanos del Gobierno. Y le pedí al director de OATHRH que me dijera por escrito cuál es la práctica en el manejo de recursos humanos y hablé con la exdirectora también y me dijo que eso es ilegal, incorrecto y que no se puede hacer. Esta furia, la información que yo tengo es que porque creo que habían 5 empleados protegidos de Carmelo Ríos que estaban en DACO, parece que los movieron allí luego de las elecciones y eso es lo que genera la disputa. En medio de esa disputa, pues el Senado sorpresivamente baja hoy el nombramiento de la secretaria del departamento del DACO, Natalia del Valle Catoni, y la colgaron. Nadie sabía que esa nominada tenía problemas en el Senado. Vuelvo y les repito, aparentemente los problemas, yo no estoy diciendo que Carmelo no tenga razón con su alegación. Lo que le estoy diciendo es que todo esto es porque la información que me llega, que son unos empleados protegidos de Carmelo Ríos, que él de alguna forma había logrado colarlo en el DACO y pues ahí es que surge la disputa. Pero cuando le digo que se desata la guerra, es que esto no queda ahí. La gobernadora hoy en una conferencia de prensa, que dará mucho de qué hablar y que ustedes escucharán los análisis mañana por la mañana, pero aquí lo tienen por lo menos los primeros que podemos, a base de la información que ya ha trascendido en la prensa. La gobernadora alega que el Senado no podía colgar a Natalia del Valle Catoni porque ella retiró el nombramiento temprano en la mañana. Recuerden lo que les dije. Jennifer y Johnny Méndez y Jennifer y Tomás Rivera Chat se reunieron ayer en Fortaleza. Si es cierto que la gobernadora envió una carta retirando el nombramiento, pues me suena que a lo mejor Tommy le dijo ayer, gobernadora,
ese nombramiento tiene problemas, Carmelo me mandó a colgarlo y yo le voy a hacer caso a Carmelo, retíralo. Y quizás cuando por la mañana no habían recibido la carta, decidieron colgarlo. Es un elemento técnico. Si la carta se recibió antes que la colgaran, pues en teoría no la podían colgar, que es lo que está diciendo la gobernadora. O sea, aquí ya hay un primer choque. Le cuelgan un nombramiento que no estaba entre los que aparentemente tenían problemas. Al colgarle ese nombramiento, la gobernadora dice, no me lo podían colgar porque yo retiré el nombramiento. ¿Por qué retiró el nombramiento? Porque alguien le tiene que haber dicho, te lo van a colgar. ¿Fue Tommy ayer? No sabemos. No sabemos. Si la carta llegó y aún así decidieron colgarlo, pues obviamente es parte de esta guerra que se ha desatado entre, que ya finalmente sabemos, entre el Senado y la Fortaleza. Nota del periódico El Nuevo Día, Leisa Caro González, el Senado derrotó esta tarde la designación de Natalia del Valle, el primero que es rechazado este cuatrenio por la mayoría del PNP. La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos que encabeza el presidente del cuerpo preparó un informe sobre las credenciales de la nominada, pero no favoreció ni avaló su designación al cargo. Cita textual, la Comisión de Innovación, luego de un estudio y consideración, tiene a bien someter a este cuerpo su informe sobre el nombramiento de la señora Natalia del Valle como secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor. Lee el documento de 5 páginas. Durante la consideración de la nominada no se hicieron expresiones sobre las razones para rechazarla, pero como le dije, más temprano el vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos, acusó a la designada de supuesta persecución a empleados de la agencia. Ahora citan otra en su intervención en la otra estación colega, en Noti1, está haciendo maldades, expresó durante una intervención en el programa Sin Miedo de la emisora Noti1. El senador indicó que del Valle Catoni estaba extendiendo lo que ya habíamos discutido, el periodo probatorio de esos empleados. Lo que les dije, aunque la colgaron, la gobernadora aseguró que durante la mañana había retirado la nominación. Pero no se queda aquí la guerra. Entonces la gobernadora nombra a la que colgó el Senado, a la que Carmelo dice que persigue a los PNP, a la que aparentemente quería votar o le votó unos empleados a Carmelo en DACO. La gobernadora la nombró como subdirectora ejecutiva para la Autoridad de Alianzas Público-Privadas. Más allá de la guerra, que ya hay la guerra, porque vuelvo y repito, el Senado le cuelga un nombramiento y entonces la gobernadora la nombra para otro puesto. Este puesto no tiene que ir a confirmación del Senado, pero si era secretaria del DACO, ahora pregunto yo, ¿qué rayos sabe ella de las alianzas público-privadas? Pero se le espetaron a Josué Colón, allí al zar de energía. Aquí entre ustedes y yo, ¿ustedes creen que eso fue un nombramiento escogido por Josué Colón? No, esto fue una imposición de la Fortaleza a un subdirector de una agencia ejecutiva. Esa no es la práctica en Puerto Rico. Lo he dicho antes, normalmente el secretario o jefe de una agencia se le da laxitud para nombrar un sub. Si la Fortaleza, por lo menos en mi época y en las épocas que yo estuve cercano a la Fortaleza, en la Fortaleza pues tenía un cierto poder de decir, mira, me avisas a quién tú vas a nombrar porque va ahí. Y hay unas objeciones a ese nombramiento. Pero aquí a la colgada secretaria del DACO, hoy mismo la nombran como subdirectora de la Autoridad para Alianzas Público-Privadas, lo que quiere decir que hay un choque adicional. Además, la gobernadora hizo un montón de nombramientos en el día de hoy que también van a dar mucho de qué hablar. Además de nombrar a la colgada secretaria del DACO como subdirectora de Alianzas Público-Privadas, nombró a la esposa de Elías Sánchez y la hija de Charlie Rodríguez como la nueva secretaria del DACO. Rapidito. Nombramiento rapidito que hizo la gobernadora a Valerie Rodríguez como secretaria del DACO. Les aclaro, no puede entrar en funciones porque estamos en sesión. Así que no la llamen secretaria. Ella no es secretaria ni interina ni de receso. Ella no puede pisar DACO porque estamos en sesión. Nombró a Abner González. Si le suena el nombre, ¿quién es Abner González? El que dirigía manejo de emergencias cuando María y que el gobernador el gobernador Ricardo Rosselló lo votó porque no podía manejar la emergencia de María. Pues hoy Jennifer lo nombró a dirigir emergencias médicas. Nombró a Roberto Lefranc Fortuño
el sobrino del exgobernador, que fue uno de los cabilderos de la estadidad, el embeleco de los cabilderos de la estadidad, que trató de correr para representante por acumulación y perdió en primarias del PNP, lo puso a dirigir, no recuerdo cuál es el nombre, pero es el nombre nuevo que tiene, la Agencia de las Comunidades Especiales. La que dirigía esa agencia, Astrid Piñeiro, finalmente tenemos Procuradora de la Mujer, la nombró a la Procuraduría de la Mujer. ¿Quién es Astrid Piñeiro? Pues una persona allegada a Jennifer González. La información que tengo es que trabajó con Jennifer González en su oficina de Washington, pero por lo menos que yo sepa no tiene ningún récord como persona defensora de los derechos de la mujer. Y entonces la licenciada Bermúdez, la que estaba de procuradora interina, la nombró jueza del Tribunal de Primera Instancia. Vuelvo y le repito, toda una serie de nombramientos, uno detrás del otro, y que suenan un poco improvisados. Ok, sobre el nombramiento, me acaba de llegar sobre el nombramiento de Astrid Piñeiro. Leo de la página de Facebook de Amarilis Pagán Jiménez, reconocida líder feminista. La gobernadora Jennifer González acaba de actuar como Donald Trump. Le pasó por encima a la Ley 20 que creó la Oficina de la Procuradora de las Mujeres para enmendarla por su cuenta y nombrar como procuradora a una mujer que no cumple con los requisitos y que no tiene experiencia con el trabajo por las mujeres del país. Repasemos los requisitos de la ley de la Procuraduría. Ser una mujer de reconocida capacidad profesional e independencia de criterio. La nominada es una mujer de reconocida capacidad siguiendo las instrucciones de la gobernadora en Washington. Su rol debe ser fiscalizar, pero hay que ponerlo seriamente en duda. Como les dije, era una empleada de Jennifer. Eso no la descalifica. Pero ¿cuál es su pedigrí para ser la directora de la oficina de la Procuraduría de la Mujer? Y va diciendo por ahí, no voy a entrar en detalles, pero una de las cosas que tenía que hacer la gobernadora era consultar a las organizaciones que históricamente han defendido los derechos de la mujer. Estoy seguro que no se hizo esa consulta para hacer este nombramiento. Pero si creen que la guerra de los nombramientos me la estoy inventando yo, en medio de la conferencia de Carlos Díaz, a eso voy ya mismo y estoy tratando de coordinar una llamada con la periodista Mili Méndez. Obviamente mañana por la mañana esto va a ser tema caliente en Pegados en la Mañana con Mili Méndez, pero Mili estuvo en la conferencia de prensa de Carlos Díaz y voy a tratar de conectarme con ella por teléfono. Pero antes de entrar a qué dijo Carlos Díaz hoy, bueno, pues el presidente del Senado anunció, curiosamente hoy, estoy leyendo de Noticel, Senado cita al designado secretario de Salud, Víctor Ramos, y a Carlos Díaz. El presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, citó para el jueves 27 de marzo a ambos galenos, día en que habrá una comisión total en el Senado. Comisión total es que es con todos los senadores. No es la comisión de nombramiento, es comisión total. Yo no recuerdo nunca que en una comisión total hayan citado a alguien que no sea un miembro del gobierno. Y Tomás Rivera Chatz está citando a los dos. A Carlos Díaz y a Víctor Ramos. Leo de Noticel. El presidente del Senado anunció a través de las redes sociales que el jueves 27 de marzo habrá comisión total para atender al designado secretario de Salud, Víctor Ramos, y al presidente. Ramos fue citado a las 1:30 de la tarde, mientras que Díaz debe comparecer a las 9:30 de la mañana. Y voy a leer parte de las declaraciones de Tomás Rivera Chatz al hacer ese anuncio, que vuelvo y repito, si esto no es una declaración de guerra, bueno, pues ya me imagino que Tomás mañana dirá que no, que nos estamos inventando todo esto nosotros. Cita textual de lo que dijo Tomás. El doctor Víctor Ramos va a tener que contestar todas las preguntas de los senadores y cuál es su plan de trabajo para atender el problema de salud de Puerto Rico, como que hay hospitales en que no tienen 3 turnos en Puerto Rico. Si resultara que no fuera cierto que el doctor Víctor Ramos fue investigado por las autoridades federales, ese sería un dato. Pero si resulta que no me convence que tiene la capacidad para presidir la Junta de ACES, pues yo le voy a votar en contra. Más le vale al designado Víctor Ramos que nos convenza de que tiene la capacidad de dirigir la Junta de ACES, indicó tras destacar que hoy colgó a la designada del secretario del Consumidor. Y dice, en el contexto del nombramiento del secretario de Salud, que ha sido defendido por la gobernadora
a brazo partido, que es un protegido del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, que es un protegido de la secretaria de Estado, Verónica Ferraioli, que ambos, Verónica Ferraioli y Francisco Domenech, trabajaron para él, uno como cabildero voy a tener a Mili en persona, viene por ahí, así que no se vaya nadie, que Mili, voy a discutir con Mili la conferencia de prensa con Carlos Díaz. Pues sí, o sea, en el contexto de quién se trata, secretario de Salud, que de por sí es un puesto importantísimo, pero que es alguien que la gobernadora lleva semanas defendiendo y atacando a Carlos Díaz y a todo el mundo que se opone. Ya, la gobernadora se ha burlado de los que se oponen. Pues de momento ahora, no solamente ha citado a la Comisión Total, no solamente le está dando audiencia a Carlos Díaz, sino que dice en sus declaraciones de hoy, Tomás Rivera Chatz, yo saqué a un gobernador de la Fortaleza y yo estoy aquí. La gente ha votado por mí 5 veces. Si no hay guerra en los nombramientos, bueno, pues que entonces alguien me explique qué es lo que está pasando. Sobre el nombramiento de la nueva, que no te vuelvo y repito, de la licenciada Valeria Rodríguez Erazo, a DACO, que se le preguntó en la conferencia de prensa a la gobernadora que si la licenciada Rodríguez Erazo todavía era esposa de Elías Sánchez, y la gobernadora no dejó que le contestaran. Así que la gobernadora, a preguntas del Nuevo Día, González dijo que la licenciada Rodríguez Erazo no contestaría si continúa casada con el licenciado Elías Sánchez, exdirector de la campaña de Ricardo Rosselló Nevares. Otro nombramiento que vuelvo y repito que va a ser controversial porque es como que una señal de que lo que se había dicho durante la campaña de primaria de que Elías Sánchez estaba detrás de la candidatura de Jennifer González, pues parece ser que es cierto. Se desata finalmente lo que ya se decía entre líneas, la batalla por los nombramientos. A todo esto, el nombramiento de Víctor Ramos está íntimamente atado al nombramiento de Verónica Ferraioli, la secretaria de Estado. Por las relaciones profesionales. Sí, por ejemplo, si todos los señalamientos que se hacen, que por lo que entiendo, y estoy esperando a Mili, por lo que entiendo de lo que ha trascendido de la conferencia de prensa, fundamentalmente son señalamientos de mala administración, hablan de un préstamo usurero, de un montón de cosas. Una de las preguntas que se cae de la mata es, Francisco Domenech, ¿estaba asesorando a Víctor Ramos cuando se hicieron todas esas transacciones dudosas? Verónica Ferraioli, como abogada, ¿lo estaba asesorando en ese momento? No sé. Decía hoy yo, hace un rato, en El Poder del Pueblo en Tele 11, que a mí me está extraño que la gobernadora, digo, me pueden corregir los periodistas, pero yo entiendo que la gobernadora no ha convocado ni a una sola conferencia legislativa. ¿Qué es la conferencia legislativa? El organismo dentro de los partidos políticos en Puerto Rico que preside el presidente del partido o el gobernador, que normalmente si el gobernador tiene las dos cosas, donde están todos los legisladores de ese partido. Las reuniones con Tomás Rivera Chatz y Johnny Méndez han sido muy limitadas y en ninguna le han hablado a la prensa los tres juntos. Ni se ha emitido un comunicado de prensa, es más, ni una foto. Y hasta donde yo me percato, no ha habido una conferencia legislativa, para que la gobernadora hablara con todos sus legisladores sobre su agenda, sobre sus prioridades, sobre sus nombramientos y que ellos tuvieran ocasión de también hablarle, gobernadora, nosotros tenemos estas preocupaciones, yo no sé si la gobernadora se está reuniendo por pequeños grupos con legisladores del PNP, pero no sé, percibo que más allá de la guerra de los nombramientos, estamos comenzando a ver un cuatrenio donde la gobernadora pierde el control
del aparato de su propio partido y pierde el control del aparato legislativo. Así que esta mañana yo me preparo para el podcast, para el programa. Empiezo a prepararme de temprano en la mañana y no tenía en agenda que mi primer tema iba a ser: se desata la guerra de los nombramientos entre el Senado y la Fortaleza. La guerra está declarada. Hoy fue el primer round. El próximo round, si no ocurre nada entre medio, será el próximo jueves, con esa cita que ha hecho el presidente del Senado a comisión total, donde va a llevar a los dos. Al acusador, al que la gobernadora se burló, Tomás le está dando foro y va a llevar a Víctor Ramos. Yo creo que lo que está haciendo Tomás Rivera Chat con esa citación y con esas declaraciones de hoy es mandándole un mensaje a la gobernadora de que te voy a colgar el nombramiento, retíralo. Obviamente ni ustedes ni yo sabemos qué hablaron ayer el gobernador, la gobernadora y Tomás Rivera Chat. Regreso luego de la pausa con Mili Méndez con qué sucedió en esa conferencia de prensa. Obviamente la tienen que escuchar mañana por la mañana con más detalles, pero calientito qué sucedió en la conferencia de prensa con el doctor Carlos Díaz. Regreso con ella luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Les dije al iniciar este programa, esta edición de hoy, que me he tenido que rehacer mi bosquejo, mi plan de el programa de hoy por las noticias de última hora. No tenía ningún invitado o invitada al programa, pero ahora aquí tengo una invitada especial que ustedes la escuchan y la ven a las 6 de la mañana, ahora todos los días en Pegado en la Mañana, pero que me había enterado porque estamos todos en un chat aquí de los que colaboramos con Radio Isla, que estaba en la conferencia de prensa de Carlos Díaz, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos. Así que para que nos dé de primera mano qué fue lo que dijo Carlos, Mili Méndez. Saludos, Mili. Buenos días, Ani. Mira, buenos días. Buenas tardes, Aníbal. Y el radio escucha, todavía estoy con el reloj. Pero teníamos que ir a esa conferencia de prensa porque precisamente fue aquí en Pegados que él adelantó que el miércoles voy a entregar todo, ¿sabes? Voy a presentar los documentos. Y en efecto, lo que hizo fue hoy sustentar sus denuncias públicas con documentos y una serie de detalles. Él se especificó mucho en este préstamo que tomó el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, que todo esto se hizo a espaldas de la Junta. Él dice, mira, cuando... ¿Un préstamo? ¿Cuánto cogieron prestado? Pues mira, no lo dejo claro, pero después yo hablé con García San Inocencio, que estaba en la conferencia de prensa, y me dijo que el préstamo era de unos $125,000, y precisamente mañana voy a tener al doctor Carlos Díaz para hablar en detalle sobre eso, porque él... O sea, Carlos Díaz va a estar contigo en la mañana. Mañana va a estar, porque se le pagó a este prestamista 41 cheques que suman $128,000. Era que cada mes se le pagaban $4,000 a este prestamista. ¿Los intereses? Lo primero que tendría que contestar Víctor Ramos, si tú presides una organización reconocida, Colegio de Médicos Cirujanos, ¿por qué tú tienes que ir a un usurero? ¿Por qué tú no vas a una institución bancaria o una institución reconocida? Ese es el detalle. La primera pregunta. Pero entonces explicó del doctor Carlos Díaz, él dice, mira, para que la Junta de Gobierno se entere de muchas cosas, por ejemplo, si van a emitir un pago que supera si es de 5,000 o más, hay que consultarle a la Junta de Gobierno del colegio. Según Carlos Díaz, lo que hacían es que le pagaban cheques de $4,000 porque no tenía que pasar por la aprobación de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Así que él decía, mira, todo esto se hizo a espaldas de la Junta y aquí te estoy demostrando cómo es que se hacía. Y también, básicamente, es que se usó alegadamente dinero de las inversiones que hicieron los médicos para pagar el préstamo de este usurero y también para pagarle a un familiar. Él presentó una tablita. No dio el detalle del familiar, pero luego pues ya averiguamos 75 cheques a un familiar del doctor Víctor Ramos para un total de $85,000 y otro amigo del familiar 69 cheques con un total de $125,000. O sea que el dinero ahora mismo, ¿qué queda en la cuenta? $800. O sea que los dineros que se suponía que eran para el plan médico acabaron, por lo menos tú mencionas ahí 85,000 más que entre 128,000 del pago del usurero
$85,000 para un familiar y $125,000 para un amigo de un familiar de él. Estamos hablando de que ese dinero se utilizó de esa cuenta en particular. También, pues obviamente se hicieron otros pagos como parte del proceso de tratar de montar un plan médico. A mí lo que me llamó la atención es que esos movimientos incluso ya se estaban haciendo todavía en el 2021, cuando ya en el 2018, el 6 de julio, y presentó esa carta que dijo que le costó mucho conseguirla, donde el comisionado de seguros ya le decía al colegio, mira, esa solicitud tuya del plan médico no va para ningún lado, y presentó esa carta, y yo digo, pues entonces después del 2018, ¿por qué no se trató de devolverle ese dinero a los médicos? Y se siguió utilizando. Así que hay muchas preguntas que hay que contestar y que se contestarán el 27 de marzo en la comisión total. Fuera del aire que también dio la información de que el doctor Víctor Ramos renunció al Colegio de Médicos. Ese detalle me parece importante porque todos estos hallazgos que fueron encontrando poco a poco, porque el doctor Carlos Díaz dijo, mira, aquí no hubo transición, a mí no se me entregó documentación, poco a poco hemos tenido que ir buscando y rebuscando para tener toda esta información. Se refirió a un comité de ética que tiene el Colegio de Médicos. Esta noche, ese comité de ética iba a evaluar todos estos documentos, la información que ellos encontraron. Pero ¿qué pasó? Anoche, por correo electrónico, el doctor Víctor Ramos presentó su renuncia como integrante de la institución. ¿Qué significa eso? Tú lo sabes. Pierde jurisdicción, esa comisión ética del Colegio de Médicos, y ahí quedó. Carlos Díaz le va a entregar esta documentación al Senado. Precisamente esa fue una de mis preguntas. Él me indicó que entre hoy y mañana esos documentos van a llegar a la Comisión de Nombramientos y dio a entender que él se ha comunicado con Tomás Rivera Chats y obviamente con lo que leíste y lo que vimos del vídeo de la sesión de hoy, Tomás Rivera Chats pues obviamente citó a Carlos Díaz temprano y a la 1:30 a Víctor Ramos ese mismo día, así que esa jornada va a ser larga. Los chicos de Puestos para la Mañana, como tú le llamas los chicos. Los nenes. Sí, le dijiste los nenes ayer, y dice, ¿qué nenes ni nenes? Bueno, si ellos son nenes, pues yo soy un chico. Jonathan mencionó una auditoría como de 100 páginas. ¿Ese está entre los documentos que hoy? Bueno, él habló, el doctor Carlos Díaz, justo ahí estaba yendo en vivo en Día a Día, él habló de una auditoría y precisamente me había explicado en Dígame la Verdad hace algún tiempo. Y eso es relacionado con los fondos federales del COVID-19. Acuérdate que el Colegio de Médicos se convirtió como en la sede de poder vacunar a las personas cuando la pandemia. Oye, yo recordaba, porque mi oficina privada está cerca. Al lado. Había filas de carros y yo, qué chévere, o sea, la gente estaba buscando para vacunarse. Sí, y entonces, en efecto, se utilizaron de esos fondos federales para poder vacunar y ahí es donde se hace una auditoría, porque como son fondos federales, incluso el que hace la auditoría lo contrató, de acuerdo a lo que dice Carlos Díaz, lo contrató Víctor Ramos. Lo que pasa es que ese proceso pues termina después. Claro, porque acuérdate que cuando Víctor Ramos termina, entonces entra Carlos Díaz como presidente, que corrió contra el ex tesorero, que salió públicamente el domingo, que se ha dicho mucho que no es correcto de que Víctor Ramos y Carlos Díaz compitieron. No, eso no es correcto. Lo que pasa es que lo siguen repitiendo. Y pues, eran unas planchas, eso sí era. Había una plancha que respaldaba a Víctor Ramos, pero él no era el que estaba encabezándola. Él no. Acuérdate que el ex tesorero era el que estaba... El que salía, que firmaba los cheques también. Exacto. Ok. Sobre Víctor Ramos hay dos señalamientos generales. Uno sobre el manejo de los dineros en cuanto al plan médico y el otro precisamente sobre lo del COVID. Sobre lo del COVID ha circulado por ahí un supina del gran jurado. Lo que pasa es que en un momento dado, en enero del 2024, si mi memoria no me falla, le hicieron una petición de información al Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico en torno a cómo COVID se manejaron los fondos del COVID. Porque yo la vi, mencionaba específicamente que entregaran información sobre contratos de Víctor Ramos. ¿De eso abundó hoy? No, él básicamente lo que dijo es, aquí está la auditoría, enseñó algunas páginas de la auditoría y todo eso se lo va a estar entregando al Senado. Yo le cuestioné si se lo iba a entregar también a la Fortaleza para que la gobernadora tuviese acceso a esa información y él dice que pues que si ella en efecto así lo solicita, pues se lo entregaría, pero que le va a dar primero la deferencia al Senado, que es el cuerpo que tiene que evaluar al doctor Víctor Ramos. ¿Estaba él allí solo o estaba con miembros de la...? Porque había una alegación de que él había sido desautorizado por la Junta de Directores. A mí al principio me sorprendió cuando vi que él entró, que de momento habían como 2 o 3 médicos, pero a la medida que incluso al comenzar la conferencia dijo, mire,
hay muchos médicos que están trabajando a estas horas, pero después observé que fueron llegando más médicos. Así que no sé si todos están on board con Carlos Díaz, pero tienen que estar. Si estaban los que hayan ido físicamente allí. Estaba el doctor Valle, el doctor Carlos Vázquez y García San Inocencio estaba allí. Víctor está como asesor, presumo. Así que hasta donde yo sé, el único título que tiene Víctor es de abogado. Así que allí estaba García San Inocencio en esa conferencia de prensa. Así pues por lo menos hasta el jueves de la semana que viene esto se extiende. Ay, Dios mío. Sí, estamos a miércoles, así que es una semana. Y entonces, pues, la gobernadora le llamó esto una novela de Corín Tellado, pues ahora el propio presidente del Senado le añade un capítulo adicional. Yo te tengo que decir, lo dije antes que tú entraras. Yo no recuerdo nunca que se haya citado a un ciudadano privado a comisión total, que es la de todos los miembros. Yo no recuerdo. Siempre han sido secretarios de gabinete. Si tú no te acuerdas, pues menos me voy a acordar yo. No me acuerdo, siempre han sido secretarios de gabinete que se les lleva a comisión total, que es con todos los miembros del cuerpo y donde en teoría... Pero con nominados había surgido en el pasado. Tampoco dale rewind al caso. En el cuatrenio pasado, la primera nominada para secretaria de Educación fue citada a comisión total, pero por la Cámara. ¿Te acuerdas? Que fue aquella que cuando hablaba bien lento. La secretaria de Educación por eso, designada. Pero no fue una vista de confirmación. Fue a la vista en la Cámara, que no lo confirma, sobre algo que había sucedido y lo querían. Y obviamente esa vista, pero que yo tampoco recuerdo que una vista de confirmación se convierta en una comisión total del cuerpo completo. Pues vamos a ver qué ocurre. Bueno, pero lo hicieron con el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y luego lo confirmaron. Sí, pero ahí, corrígeme, ahí lo citaron a una vista de comisión total para hablar de la palguera, pero después le dieron la vista de confirmación. Separaron dos vistas. Él fue un sábado a vista de confirmación. Iría con Janet. Estoy tratando de pensar si fue el día que estuvo Janet Parra. Sí, él fue el mismo día de Janet Parra. Pues ese fue el 1 de marzo. Por eso, él fue a vista de confirmación. Ya fue confirmado, pero Janet Parra no ha sido confirmada. Sigue confirmada. Bueno, mi interpretación es que con lo de hoy, incluyendo la colgada a la secretaria del DACO, ahora sí que se desató la guerra de los nombramientos. Bueno, pues vamos a ver cómo termina. Hay como una guerra ahí. Pues ya ustedes saben, ya tienen pues la primicia que mañana el doctor Carlos Díaz estará en Pegados en la Mañana con Mili Méndez y tendrás más invitados y más calientes, me imagino. Sí, no, venimos con más información, pero llévame con calma, todavía estoy como dormida. Bueno, pues nada. Gracias por pasar por aquí y ayudarnos a entender y tener más detalles de lo que ocurrió simplemente voy a leer el titular de Metro, que creo que es el primero que ya ha sacado una nota. El que calla otorga y no voy a callar. Colegio de Médicos Cirujanos revela usurero ilegal y nepotismo en creación del plan médico. No es un titular muy bueno. El nepotismo, ya sabes, el familiar. El familiar y una amistad del familiar. Y estoy seguro que los buenos periodistas descubrirán quién es el familiar y de qué se trata. Bien cercano. Regreso luego de la pausa. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribí, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribí Garden. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti.
Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando o me estén viendo en vivo, son las 4:41 de la tarde de hoy, miércoles muy movido de noticias aquí en Puerto Rico, 19 de marzo del 2025. Antes de pasar al próximo tema, ustedes recordarán que la gobernadora, luego de haber ganado las elecciones, anunció que estaban abriendo una página de internet, una plataforma para que la gente pudiera someter los resúmenes, exactamente lo mismo que había hecho Ricky Rosselló. Y se pasaba celebrando que tenía como 8,000 resúmenes y que la gente quería trabajar, y una cosa como si fuera algo nuevo. Bueno, pues yo voy a volver a repasar los nombramientos que hemos estado discutiendo hoy. Y pregúntese si esos nombramientos salieron de los 8,000 resúmenes, o si simple y sencillamente lo que estamos viendo es el reciclaje de gente históricamente vinculada al PNP y de personas muy cercanas a la gobernadora. Víctor Ramos, que ahora es el tema por lo menos hasta el jueves que viene. Víctor Ramos ha sido un activista muy bien, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, pero siempre vinculado al PNP, estuvo en la plataforma de gobierno de ella, eso no lo descarta. Pero ese no llegó por la plataforma de los resúmenes. Valeria, la esposa de Elías Sánchez, tuvo que someter el resumen a la plataforma y de momento alguien dijo: ¡ah, mira! Valeria Rodríguez está interesada en ser parte del gabinete. Abner González, que había dirigido manejo de emergencia y lo votó Ricardo Rosselló luego de María, y ahora va para emergencias médicas. Ese también llegó por la vía de la plataforma de los resúmenes. Roberto Lefranc Fortuño, ex cabildero de la estadidad, que nadie sabe lo que hizo en esos 4 años, pero estuvo cobrando sueldo, corrió para representante en la plancha de Jennifer González, perdió en las primarias. Ese vino su nombramiento a través de la plataforma esta de los resúmenes. La nueva procuradora de las mujeres, Astrid Piñeiro, allegada a la gobernadora, trabajó con ella en la oficina de Washington. Todo eso de envíame tu resumen que te voy a considerar para que trabajes para Puerto Rico, era un engaño. Era un engaño. Si algo nos ha decepcionado al país, primero la gobernadora dijo que quería traer gente del sector privado. Muy pocos ha traído del sector privado. A lo mejor es que no le han aceptado. Bueno, si no le aceptan, pues también denota una falta de poder de convocatoria de la gobernadora, o a lo mejor ni tan siquiera los han llamado. Bueno, el otro asunto que estoy seguro que mañana vamos a tener más información. Hoy hubo la vista ante la jueza Taylor Swain, que se hace todos los meses. En esta ocasión era la vista ya únicamente sobre los temas de la Autoridad de Energía Eléctrica. No ha trascendido mucha información en los medios todavía. Solamente tengo una nota del periódico Metro. Presumo que mañana en los periódicos o tarde en la noche tendremos más detalles y será motivo de análisis en los diferentes programas. Pero el periódico Metro dice, recordarán que uno de los temas que estaba sobre la mesa es el contrato de esta firma que se llama PJT Partners, que los mediadores de la quiebra los habían contratado a el ritmo de $1 millón mensuales. Ese es el contrato que la gobernadora gritó a principios de febrero y que dijo que le iba a exigir a la Junta de Control Fiscal que le explicara, y después lo tengo que decir, la gobernadora hizo el ridículo porque no es un contrato de la Junta de Control Fiscal, es un contrato de los mediadores, que son unos funcionarios nombrados por la jueza, pero claro, el contrato tiene que ser aprobado por la jueza, y la Junta en aquel momento le dijo a la gobernadora, si usted tiene objeción, con quien tiene que hablar es con la jueza Taylor Swain. Bueno, pues la jueza hoy autorizó el contrato, pero para mí lo más llamativo, además de que autorizó el contrato, es que la gobernadora y su gobierno nunca se opusieron, más allá del show que hicieron mediático, no comparecieron ante la jueza a decirle a la jueza, miren, entendemos que ese contrato es leonino, es exagerado,
Quien único compareció por escrito es lo que se conoce como el Comité Oficial de Acreedores No Asegurados, UCC en inglés, que es un grupo de un tipo de acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica, y esos sí se pusieron por escrito para decir que no se justificaba el contrato, o por lo menos no se justificaba el total de la compensación, pero, vuelvo y repito, no hubo nada para el récord de parte del gobierno de Puerto Rico. De la misma forma que el plan fiscal de la Junta para la Autoridad de Energía Eléctrica fue anunciado a fines de enero, principios de febrero, la gobernadora gritó, dijo que no la habían consultado y que esos números no cuadraban y que dónde salían esos números y que no tomaban en cuenta las cosas que ella estaba haciendo. Pero al día de hoy, yo no conozco de ningún documento que haya presentado la gobernadora para objetar el plan fiscal aprobado por la Junta de Control Fiscal para la Autoridad de Energía Eléctrica. Repito, la vista, no tengo más detalles sobre la vista y desde esa perspectiva estoy seguro que más allá que lo del contrato, se tienen que haber discutido otros asuntos. Si antes de las 6 de la tarde surge algo nuevo, lo comparto con ustedes. Pero en el tema energético, una nota de hace apenas unos minutos de Noticel, negociado de energía, ordena evaluación de todas las fuentes de generación de energía. Esto tras la firma de la nueva ley. Ya finalmente tenemos una nueva ley. Ya la gobernadora hoy firmó las dos leyes, la que le pone las multas, la que aumenta las posibilidades de multa y la que, entiendo yo, la que permite la quema de carbón. Leo aquí de Noticel, el negociado de energía emitió una resolución y orden en la que se expresa sobre la nueva Ley 1 del 2025 que puntualiza la necesidad de nuevas fuentes de generación. El negociado determinó que es necesario auscultar costos y el tiempo que tomaría desarrollar nuevas y modernas fuentes de generación de energía que permitan alcanzar las metas establecidas en la nueva política pública energética y que además sea beneficioso para los consumidores de electricidad. Eso dice la resolución y la nota de Noticel. Ahora les traduzco yo. No hay nada concreto, no hay nada firme que logre los objetivos de modernizar el sistema y bajarnos los costos de la luz. Vuelvo a la nota de Noticel. El presidente del negociado, el licenciado Edison Avilés, sostuvo que la resolución y orden señala que preferiblemente las nuevas unidades de generación no deben exceder los 400 megavatios y que deben tener flexibilidad para facilitar la integración de energías renovables para alcanzar la meta establecida en la ley de 100% para el 2050. El documento dice, además no deben limitarse a plantas de gas, sino que deben incluir todos los tipos de generación siempre que se consideren como generación de carga base según la política pública vigente. También debe promoverse que en la medida de lo posible la ubicación de estas unidades debe estar lo más cerca posible de los centros de carga. De hecho, el negociado sostiene que se espera que los costos de nuevas unidades sean menores si se desarrollan en zonas que ya cuentan con infraestructura eléctrica, portuaria y de manejo de combustible o en los lugares de generación existentes de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sigo en la nota de Noticel para darle paso al proceso de auscultar nuevas fuentes de generación. Subrayo yo la palabra auscultar. Auscultar es que tú estás pues por ahí mirando a ver qué es lo que hace. No es que tienes nada concreto. Vuelvo. Para darle paso al proceso de auscultar nuevas fuentes de generación que podría explorar un total de 2.500 a 3.000 megavatios de nueva capacidad, el negociado ordenó a la autoridad a notificar a la Autoridad de Alianzas Público-Privadas dentro de los próximos 5 días laborables la determinación del negociado de que se comience con la solicitud de propuesta para nuevas fuentes de generación con las especificaciones contenidas en la resolución y orden. Según se explicó, la Ley 120 del 2018 establece específicamente que toda transacción de la Autoridad de Energía Eléctrica debe realizarse mediante el proceso establecido en la Ley número 29 para el establecimiento de alianzas público-privadas. Vuelvo y les traduzco yo. Mi interpretación de esta orden del negociado de energía es que todo lo que nos han dicho de que hay un plan y que vamos a aumentar la generación rápida y que todo está encauzado, es embuste. Está en pañales. Si ahora van a comenzar un proceso de solicitud de propuestas
primero que todo, parece que nadie nos salva de los apagones que se van a cuadruplicar este verano. Y en segundo lugar, yo no veo, apúntenlo, yo no veo que cuando termine este cuatrienio, y esta es la principal promesa de campaña de Jennifer González, tengamos un sistema eléctrico robusto, moderno, costo efectivo, que quiere decir que nos ayude a bajar la tarifa, y amigable para el ambiente. Lo veo todo demasiado lento, demasiado complicado, demasiado atrasado. Veremos a ver lo que sucede en las próximas semanas, en los próximos meses. Repito, esta es una orden emitida por el negociado de energía hoy. Veremos las reacciones de los actores, veremos la reacción de la propia gobernadora, de Josué Colón, el zar de energía, pero no creo que estamos debidamente encausados. Regreso luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, iniciando la segunda hora de un programa que he tenido que estar cubriendo noticias con ustedes que rompen de momento. Voy a eso ahora mismo. Para los que me están escuchando en vivo, son las 4:57 de la tarde de hoy, miércoles, mitad de semana, 19 de marzo del 2025. Otra noticia relacionada con el tema energético, también del negociado de energía. Vuelvo y repito, estoy mirando, no tengo mucha información de lo que ha ocurrido en la vista hoy ante la jueza Taylor Swain, donde nos va la vida, porque ahí se presumía que se iba a discutir, entre otras cosas, la solicitud de los bonistas de que básicamente se eliminara la quiebra, o sea, se terminara la quiebra y que se le permitiera a ellos demandar por el cobro total de lo que ellos alegan que son sus acreencias. Así que, pero no he visto en ninguno de los medios digitales, más allá de la noticia que ya comenté del contrato de $1 millón mensuales, no he visto más nada. Pero el negociado de energía emitió otra resolución hoy también. Ahora leo de Metro. Negociado de energía aprueba solicitud para instalar generación temporera con el fin de mitigar el déficit energético estimado entre 700 y 850 megavatios. El negociado de energía aprobó el miércoles la solicitud de Luma para que la Autoridad de Energía Eléctrica adquiera generación temporera con el fin de mitigar el déficit estimado entre 700 y 850 megavatios. El negociado enfatizó que la autoridad debe considerar la disponibilidad, capacidad, tiempo de instalación y costos de la generación temporera antes de proceder con su adquisición. En la resolución se dispone que la autoridad tendrá 3 días a partir de la notificación para acudir a la Autoridad para Alianzas Público-Privadas e iniciar el proceso a través de la Oficina de Compras de Terceros Independientes. Además, ordenó a la autoridad a presentar los costos asociados a cada iniciativa una vez finalizado el proceso de licitación, con el propósito de evaluar si son prudentes y razonables. También destacó que la nueva generación temporera no contraviene el plan integral de recursos vigente. El 6 de marzo, Luma validó la necesidad de añadir entre 700 y 850 megavatios de generación temporera. El negociador de energía ordenó a la autoridad notificar el cumplimiento con la resolución en o antes del lunes 24 de marzo. Esta es la generación para tratar de evitar, como ya nos pronosticaron, que se nos cuatrupliquen los apagones en el verano. Así que ahora no hay excusa desde la perspectiva de que el negociado no lo hubiera permitido. Ahora está por verse exactamente qué se consiguen, qué logran que se apruebe por parte, que logran contratar el gobierno de Puerto Rico a través de Luma. Mira, al final del día es el gobierno, porque Luma no pone un chavo, pero ahí es que presumo yo que está el planteamiento de las barcazas para producir energía y otras alternativas de las que se han hablado. Veremos qué pueden. Estamos a mediados de marzo, ya en la segunda mitad del mes de marzo, y el verano en Puerto Rico comienza básicamente ya en mayo. Como cuestión de hecho, ya los calores se comienzan a sentir. Bueno, indirectamente relacionado con el tema de los nombramientos. Como cuestión de hecho, un comentario al nombramiento de la Procuradora de la Mujer. La Procuradora de la Mujer, Astrid Piñeiro. O sea, la gobernadora
esto me apunta a una sensación de improvisación total. La gobernadora en diciembre, creo que fue hasta el diciembre 24, la gobernadora en diciembre había dicho que su primer nombramiento iba a ser la procuradora de la mujer. Después estuvo posponiendo y posponiendo. Bueno, doña Astrid Piñeiro fue nombrada por la gobernadora el 30 de diciembre para la Oficina de Desarrollo Socioeconómico, lo que antes era Comunidades Especiales. Así que cuando la gobernadora en diciembre dijo que tenía un nombramiento, no era ella. No era ella. Mi sensación es que simple y sencillamente la gobernadora se ha quedado sin banco de talento alguno. Hoy lo que ha habido es un reshuffling, una movida de fichas dentro del gobierno. Y ninguno de estos nombramientos, vuelvo y repito, son nombramientos que la gente dice, ¡wow! ¿Qué clase de nombramiento? Es como, vamos a comparar, cuando Sila Calderón por primera vez se nombró la primera procuradora de la mujer y nombró a la licenciada Tati Fernós, que en paz descanse, todo el mundo dijo, ¡wow! Tremendo nombramiento para ese puesto. No hay duda para mí que Astrid Piñeiro fue nombrada hoy en un acto básicamente casi de improvisación, porque si ella era la candidata, ¿por qué no la nombró antes? Y otra interrogante, ¿qué pasó con lo que había dicho la gobernadora que no iba a nombrar a nadie hasta que no le confirmaran a Janet Parra? Nuevamente la gobernadora se contradice, cambia de posición, porque cuán enérgica había sido cuando dijo, yo no voy a nombrar a nadie a la Procuraduría de la Mujer, que a mí no me hacía sentido, hasta que no nombraran confirmaran a Janet Parra. Bueno, no han confirmado a Janet Parra y hoy nominó a Astrid Piñeiro. Les repito lo que les dije anteriormente, ninguno de estos nombramientos puede entrar en funciones porque no son nombramientos de receso. Ninguna de esas personas pueden ir a dirigir esas oficinas. Tienen que estar fuera de las oficinas o si están en otros cargos, mantenerse en los otros cargos. Bueno, los sueldos de los secretarios, jefes de agencia, directores de corporaciones públicas. Señores, eso es información pública. Es más, aquí en Puerto Rico hasta sabemos cuáles son los sueldos de los de la Junta de Control Fiscal. Aquí en Puerto Rico sabemos cuál es el sueldo de los que dirigen el DMO, que es un organismo así medio cuasi privado, cuasi público. Entonces, estamos a 19 de marzo. Primero, yo no sé si se ha publicado los nombramientos de todos los secretarios y directores ejecutivos de las agencias de las corporaciones públicas. Pero hay dos nombramientos que, número uno, son un matrimonio, una sociedad de bienes gananciales. Son las dos personas más poderosas en el gobierno, secretario de la Gobernación y secretaria de Estado. A ambos se le dio otro sombrero. Sombrero al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, director de AFAF, que es una corporación pública, y a Verónica Ferraioli se le dio el sombrero de directora del Centro de Convenciones, el Distrito de Convenciones y todo eso. Esas son dos corporaciones públicas. Las corporaciones públicas en Puerto Rico están por la libre, desde el punto de vista de nombramiento, de sueldo. Casi pueden poner el sueldo que le dé la gana al director, a la Junta de Directores. Los secretarios de gabinete, no. Hay una ley, que es una ley vieja y que yo creo que se debe revisar, pero que establece cuál es el sueldo de un secretario de gabinete y le permite al gobernador o gobernadora darle un diferencial, creo que es de hasta una tercera parte del sueldo. Eso está así por ley. Si tú tienes dos puestos de gabinete, está reconocido y está permitido que cobres el sueldo del más alto. Nunca he escuchado que vas a cobrar los dos sueldos. Siempre estaba permitido que cobraras el sueldo del más alto. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de Francisco Domenech, estamos presumiendo que va a cobrar el sueldo de ser director ejecutivo de AFAF. Que yo creo que era exactamente lo que pasaba con Omar Marrero, que era secretario de Estado, en el caso de él era secretario de Estado y director de AFAF. Y en el caso de la secretaria de Estado, Verónica Ferraioli, pues probablemente está cobrando el sueldo de directora ejecutiva del centro del Distrito de Convenciones. Pero no nos han dicho cuáles son esos sueldos. El representante y portavoz del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer, lleva pidiendo que le digan los sueldos y la Cámara de Representantes de Johnny Méndez se negó a aprobar una petición. Y entonces Héctor Ferrer
le ha enviado una carta a la gobernadora. Yo sé lo que está haciendo Héctor, está haciendo lo correcto, está creando las bases para eventualmente poder ir al tribunal. Pero, ¿por qué esto no está en una página web que cualquiera los pueda ver? No solamente yo quiero saber cuánto está ganando Francisco Domenech, digo, todos queremos saber cuánto está ganando Francisco Domenech y Verónica Ferrajoli. Queremos compararlos con los que tenían el sueldo anterior. Yo quiero saber si Francisco Domenech, como director de AFAF, tiene el mismo sueldo que tenía Omar Marrero. Yo quiero saber si Verónica Ferrajoli, como directora del Centro de Convenciones, tiene el mismo sueldo de la persona que estaba anteriormente allí. Entonces, leo del periódico El Nuevo Día, página 8. Exigen transparencia con los salarios. Héctor Ferrer solicita a la gobernadora Jennifer González detalles de los salarios de Francisco Domenech y Verónica Ferrajoli. Mi consejo a Héctor, al amigo Héctor Ferrer, es que pida de todo el gabinete. Porque quisiéramos saber cuánto está ganando el SAR de Energía. Quisiéramos saber cuánto está ganando el nuevo director de la Autoridad de Acueductos, la nueva directora de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso supone que sean documentos públicos. Voy a la nota firmada por Génesis Ibarra Vázquez y Gloria Ruiz Cuilán. En un reclamo de transparencia, el portavoz del PPD, Héctor Ferrer, solicitó ayer a la gobernadora que provea en un término de 3 días los salarios de los secretarios de Estado y de la Gobernación, Verónica Ferrajoli y Francisco Domenech, respectivamente, matrimonio que ostenta varios sombreros en la administración. Cita textual a Héctor Ferrer. Verónica Ferrajoli es la secretaria de Estado, pero también tiene el cargo del Distrito de Convenciones, y el secretario de la Gobernación tiene AFAF. Usualmente se utiliza el salario más alto, pero también se les puede dar un diferencial, o se utiliza el salario más bajo y se le da el diferencial. Así que es importante que, siendo estas las posiciones más importantes del gobierno, secretaria de Estado y secretario de la Gobernación, luego de la Gobernación, pues que el país conozca cuánto está ganando este matrimonio, planteó el legislador vía telefónica con El Nuevo Día. La carta, con fecha de ayer, fue enviada luego de que la Cámara se negara el lunes a pasar juicio sobre una petición de Ferrer Santiago para que la mandataria entregara la información a Secretaría. Según el líder de la minoría popular, el presidente de ese cuerpo, Carlos Johnny Méndez, evadió evaluar la petición. Entonces, le preguntaron a la gobernadora. Al ser evaluada sobre el asunto en un evento oficial, la gobernadora manifestó disposición a divulgar la información, pero de inmediato no proveyó las cifras. Cita textual de la gobernadora. Desde un principio tengo la problemática de que entiendo que hay una concentración... este es de Héctor Ferrer. Desde un principio tengo la problemática de que entiendo que hay una concentración de poder demasiado grande en un solo matrimonio, de que hay unos conflictos de interés y un posible nepotismo que la Oficina de Ética Gubernamental no ha querido investigar. No quedó claro cuánto podrán generar Ferrajoli y Domenech por sus puestos adicionales, ella como directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones y él como director ejecutivo de AFAP. Vuelvo y les repito, en el caso de los secretarios está por ley. En el caso de los directores ejecutivos de las corporaciones públicas, eso está por la libre. Así que el sueldo que esté cobrando Francisco Domenech y que esté cobrando Verónica Ferrajoli es lo que la gobernadora le haya dado la gana. Ella tiene que haberle dicho a la Junta de Directores de AFAF, ese es el sueldo que yo quiero para Francisco Domenech. Y ella le tiene que haber dicho a la Junta de Directores del Centro de Convenciones, este es el sueldo que yo quiero para Verónica Ferrajoli. Por eso esto lo hace todavía más importante. Porque a un secretario que no tiene 2 sombreros, lo más que puede hacer la gobernadora es cumplir con la ley y darle un diferencial que, si mi memoria no me falla, es de una tercera parte del sueldo básico. Pero con estos 2, ella puede hacer lo que le dé la gana. Y por eso es que es más importante. Cuestionada sobre el tema, la gobernadora comentó ayer martes que los salarios de todos los funcionarios son públicos. Y como gobernadora, hay unos salarios que están dispuestos en ley y otros uno puede otorgar un diferencial. Bueno, pues si son públicos, ¿dónde están? ¿Dónde yo los puedo ir a buscar? ¿Dónde Juan del Pueblo los puede ir a buscar? ¿Dónde un periodista los puede ir a buscar? Pese a que no se refirió directamente a Ferrer Santiago, la gobernadora dijo que hay legisladores que no radican legislación, no están pendientes a lo que tienen que hacer, pero les encanta el chisme. La gobernadora está usando el insulto ya de una forma demasiado ligera cuando se le hacen planteamientos serios. Insultó a Carlos Díaz, el presidente del Colegio Médico Cirujano.
Y no le dio ninguna credibilidad ni que había ni que escucharlo. Ahora Carlos Díaz va a ir la semana que viene a las 9:30 de la mañana el jueves a testificar a comisión total del Senado. Héctor Ferrer está pidiendo algo que ella misma admite que es público, pero que no lo han hecho público, y le llama chismoso. Agregó que con mucho gusto proveerá los detalles de la cuantía de los salarios. Eso es información pública, aseveró la gobernadora. Bueno, eso fue ayer. ¿Ya hoy lo publicaron? Vamos a tener que ir al tribunal para que nos den esta información. De verdad, o sea, es la primera vez que yo recuerde que un gobierno de Puerto Rico convierte los salarios de miembros de su gabinete en algo secreto. Esto es documento público. Es información que debemos conocer todos. Cuando a Julia Keller le dieron aquel sueldazo, ¿se acuerdan? Creo que era $250,000. Nos enteramos rápido. Y sí, pues cogió fuego y la criticaron. Después sabemos lo que pasó. Pero Ricky Rosselló nos dijo cuánto estaba ganando ella. Que hicieron un embeleco, le dieron un contrato. Que para mí todo eso era violación de ley. Como ella no iba a trabajar por el sueldo de secretaria de Educación, pues entonces le dieron el título de secretaria de Educación, pero le dieron un contrato. Me parece que yo creo que era en AFAF, precisamente, para entonces pagarle lo que le diera la gana. Yo quiero saber si hay otros secretarios de gabinete que tienen el mismo acuerdo. Que nos han dicho que son secretarios, pero tienen un arreglo con alguna otra corporación pública. Y, sí, Tomás Rivera Chat, el presidente del Senado, no le interesa saber cuánto sueldo va a tener, cuánto va a ganar la secretaria de Estado que él está pendiente de confirmar. No le interesaría saber cuál es el sueldo de todos esos funcionarios que él ha confirmado. Digo, a lo mejor Tomás lo sabe y tampoco nos los ha dicho a nosotros. Históricamente aquí se ha conocido el sueldo de todos los miembros de un gabinete. Y por primera vez que yo recuerde, por primera vez en nuestra historia, esto aunque la gobernadora dice que es público, bueno, si es público debería estar en algún lugar donde todo el público lo pueda accesar. Le voy a decir lo que yo me temo. Yo me temo que Francisco Domenech está ganando mucho más dinero que lo que ganaba Omar Marrero. Y yo me temo que Verónica Ferrayoli está ganando mucho más dinero que lo que ganaba la anterior directora del Centro de Convenciones. Si alguien tiene, y esto tiene que ser por resolución de la Junta de Directores de AFAF y por resolución de la Junta de Directores del Centro de Convenciones o el Distrito de Convenciones, como se llame la autoridad para el Distrito de Convenciones, creo que se llama. Esto no es de boca, tiene que haber una resolución. Y lo que le tienen que entregar a la prensa y hacerle público al país es la resolución estableciendo el sueldo de Francisco Domenech como director de AFAF y que nos digan que entonces no está cobrando del Departamento de Estado. Repito, nunca en la historia ha cobrado sumando los dos puestos. Lo que ha ocurrido es que se le permite cobrar del puesto más alto. Yo tuve a Fernando Bonilla, secretario de Estado, y era director de la Autoridad de Puertos a la misma vez. Bueno, pues cobraba el sueldo del director de la Autoridad de Puertos. Y el que fuera, yo no me acuerdo cuál es el sueldo, era público. Es más, él empezó, para que aclarar el récord, él empezó como director de la Autoridad de los Puertos y tenía un sueldo. Luego aceptó ser secretario de Estado y se quedó con el sueldo, no se le aumentó el sueldo. Tenía 2 trabajos y estaba cobrando el sueldo que originalmente tenía cuando tenía un solo trabajo de director de la Autoridad de los Puertos. Y estoy casi seguro que eso es lo que ha ocurrido con otros secretarios de gabinete que tienen 2 sombreros, no son 2 sombreros a la misma vez. El hecho de que la gobernadora a 19 de marzo, y estos fueron sus primeros nombramientos, no le haya dicho al país cuánto están ganando estas 2 personas, me suena que simple y sencillamente quieren ocultarle al país cuánto están ganando estas 2 personas. Bueno, Pablo José Hernández Rivera, el comisionado residente, hizo unas expresiones que yo las discutí ayer en este programa
me parece que las hizo en una estación colega, de una preocupación genuina, la que tenemos todos. La preocupación genuina de qué va a pasar en Puerto Rico si vienen los recortes que los republicanos están anticipando en el Congreso. Y habló particularmente de dos programas que son vitales para la calidad de vida de los puertorriqueños. El programa de Medicaid, que es el que financia la tarjeta de salud, y habló del programa del PAN, que es el de asistencia nutricional. Y Pablo José lo que hizo fue que citó las resoluciones de presupuesto que aprobaron los republicanos en la Cámara y en el Senado federal. Lo he explicado aquí y lo vuelvo a explicar. Allá, cuando ellos le llaman el presupuesto, no es lo mismo que aquí. Aquí cuando decimos que se aprobó el presupuesto, eso dice por línea cuánto dinero iba a recibir cada agencia. Allá, las resoluciones de presupuesto es como una especie de marco general de hacia dónde quieren llegar con el gasto público. Y entonces luego entran en la batalla, en lo que se llama en inglés los appropriations, las asignaciones específicas, pero las asignaciones deben ser consistentes con el presupuesto que se aprobó. Si los perdí, es complicado y lo sé. ¿Qué quiere decir eso? Que la resolución dice, por ejemplo, que en el Comité de Energía, que es el que tiene jurisdicción sobre Medicaid, ese comité tiene que producir recortes de tantos miles y miles y miles de millones de dólares. Luego es que entramos al detalle de cuántos de esos miles de millones de dólares van a ser en Medicaid. Y luego entramos al detalle de cómo se van a afectar los servicios de Medicaid. Entonces lo único que dijo Pablo José, miren, este presupuesto que aprobaron los republicanos tiene unas cantidades de recortes tan y tan grandes en las comisiones que tienen jurisdicción sobre Medicaid y sobre el PAN, que estoy preocupado y hay que empezar a prepararse para eso. Esto no va a ocurrir hasta el verano y entraría en vigor el 1 de octubre. En el caso de la tarjeta de salud, es cierto, la asignación está aprobada hasta el 2027. Pero tenemos que prepararnos para qué va a pasar después, porque si ahora recortan Medicaid para todo Estados Unidos, ¿alguien se cree que no lo van a recortar para Puerto Rico cuando nos toque el turno? Entonces, ante ese señalamiento serio, inclusive Pablo José no usó ningún lenguaje de atacar a la gobernadora ni nada. La gobernadora, periódico El Nuevo Día, página 6, yo no trabajo con presunciones políticas. Nota de Gloria Ruiz Quilán. La gobernadora Jennifer González condenó ayer las expresiones del comisionado residente Pablo José Hernández en términos de que el gobierno republicano de Donald Trump considera hacer recortes en Medicaid y el programa de asistencia nutricional PAN que afectarán a Puerto Rico. Entonces dice la gobernadora, y era con un tono, ella está de verdad, la Jennifer pueblerina y cariñosa y jocosa como que se nos está perdiendo. Que me diga dónde dice eso. Eso es una presunción. Eso es una alegación. Y yo no trabajo con presunciones políticas. Hay que hablar las realidades. Si hay una orden del presidente, si hay una orden de recortar o un proyecto de ley, lo atenderemos. Pero en este momento eso no ha ocurrido, así que yo no voy a caer en la estrategia de algunos de crear un caos sin que el caos llegue. Crear esta expectativa de que el mundo se va a caer y después no pasó nada. ¿Dónde está eso, Jennifer? En el presupuesto que tus republicanos aprobaron la semana pasada. Que a lo mejor hacen milagro o se arrepienten. Y los recortes no nos afectan. Pues ojalá. Pero ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Porque, por ejemplo, una de las cosas que dijo Pablo José, y la analicé con ustedes ayer, es que de lo que se está hablando es de aumentar la aportación de los gobiernos estatales a cada uno de esos programas. En el caso del PAN, el gobierno de Puerto Rico no pone nada. En el caso de Medicaid, por cada dólar que invierte el gobierno de Estados Unidos, Puerto Rico tiene que poner 24 centavos. 76 a 24. Pero si lo bajan, nos pueden decir, te vamos a dejar la misma cantidad de dinero. Pero tiene que ser 50-50. Pues nos chavamos, tenemos que buscar de nuestro bolsillo para poder usar los fondos federales. Entonces, a ese planteamiento, la gobernadora le contesta ridiculizando.
Y Pablo José le contestó, y yo creo que le contestó con mucha madurez. Estoy aquí buscándolo, me dan 2 segundos. Le contestó con mucha madurez y con mucha altura. Esto fue esta mañana. No voy a responder al ataque de la gobernadora con otro ataque. Lo que el país necesita ante esta amenaza de perder fondos federales es que la gobernadora y yo trabajemos juntos para proteger a Puerto Rico. Para mí, proteger a Puerto Rico incluye decirle la verdad. El Congreso Republicano aprobó un presupuesto que recorta $2 trillones. Hay un consenso de que no podrán alcanzar esa cifra sin reducir gastos en Medicaid y SNAP, que son de los programas de mayor gasto. Por ende, es responsable advertir que los recortes podrían afectar esos programas. Mi exhortación a la gobernadora es que trabajemos juntos, ella como republicana y yo como demócrata, ambos como puertorriqueños, para prevenir que esos recortes afecten tanto a Puerto Rico. Si Jennifer quiere decir que ella está tranquila y no va a haber recorte, pues que lo diga, pero ni ustedes ni yo estamos tranquilos. Regreso luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me están escuchando, me estén viendo en vivo, son las 5:26 de la tarde de hoy, miércoles 19 de marzo del 2025. Y pues los próximos segmentos vamos a tener que dedicárselos a Mr. Donald Trump. Bueno, aquí en Puerto Rico, ya cuando uno empieza la curva de marzo hacia abril, tristemente se empiezan a contar los días de cuando empieza la temporada de huracanes. Los que son de mi generación, pues somos los que vivimos el huracán Hugo, después vivimos George y después vivimos lo que nunca nadie antes había vivido, María. Los de las generaciones más jóvenes, pues vivieron María y nadie se olvida, todo el mundo se acuerda, y Puerto Rico es algo así como antes de y después de María. Una de las primeras órdenes que firmó Donald Trump cuando juramentó era una orden que, aunque no eliminaba formalmente FEMA, sí le daba unas instrucciones al nuevo director de FEMA a cómo reestructurarla, y él llegó a decir que quería eliminar FEMA. Eso provocó, obviamente, nuevamente, estamos al mismo tema que hablábamos ahorita, unas reacciones de negación aquí. Eso no, olvídate, los chavos van a llegar, igualito van a llegar. Bueno, pues Donald Trump hoy firmó otra orden ejecutiva. Titular del periódico El Nuevo Día, Donald Trump firma orden para que gobiernos estatales encabecen preparativos ante desastres naturales. El decreto se complementa con el que suscribió en enero para revisar el funcionamiento de dependencia que quiere eliminar. Entonces, pues desde el punto de vista filosófico parece chévere, porque lo que dice es, bueno, que los estados y los municipios y los counties y la gente sean los que estén preparados. Eso es como decirle a los alcaldes de Puerto Rico, tú tienes que estar preparado. Lo que el alcalde te va a decir, sí, yo estoy preparado. Pero después decirle, tú tienes que estar preparado porque tienes que tener los chavos. La responsabilidad es tuya. Voy a la nota del periódico de José Delgado en El Nuevo Día. Edición digital, ustedes la leerán y se discutirá mañana en los demás medios. El presidente firmó ayer martes la orden ejecutiva que establece como política pública que la preparación para desastres naturales, como los huracanes y otras emergencias, se gestiona con mayor eficacia a nivel estatal, local e incluso individual, con el apoyo del gobierno federal. Cita textual de la orden. Los ciudadanos son los beneficiarios inmediatos de decisiones e inversiones locales acertadas diseñadas para abordar riesgos como ciberataques, incendios forestales, huracanes y meteorología espacial. Cuando los estados tienen la capacidad de tomar decisiones inteligentes en materia de infraestructura, los contribuyentes se benefician. El decreto es firmado a poco más de 2 meses del inicio de la temporada de huracanes, en momentos en que Trump ha expresado su intención de eliminar FEMA y señalado que el gobierno federal debe limitarse, y aquí es que voy, a asignar un porcentaje de los fondos de emergencia a los gobiernos estatales. Les traduzco. Lo que está diciendo Donald Trump, y esto no es para Puerto Rico, esto es para todo Estados Unidos. No pienses que la responsabilidad fiscal, financiera, de prepararte para los desastres y de atender los desastres y de recuperarte de los desastres es primordialmente del gobierno federal. No. Nosotros podemos dar un porcentaje de los chavos,
pero tú tienes que poner el dinero. Vuelvo a la nota de José Delgado. Creo que ese problema de manejo de emergencia debería ser atendido por el Estado. Por eso tenemos Estado, porque se encargan de los problemas y un gobernador puede manejar algo rápidamente, indicó Trump durante una visita el 24 de enero a Carolina del Norte para observar los daños causados por el huracán Helen el 2024. Ese mismo día, Trump firmó otra orden que establecía el Consejo de Revisión de FEMA para evaluar el papel tradicional de los estados y su coordinación con el gobierno federal para garantizarle la vida, la libertad y la propiedad de sus ciudadanos en preparación para, durante y después de los desastres. Aquella primera orden requirió una evaluación de si FEMA puede cumplir sus funciones como agencia de apoyo, brindando asistencia federal complementaria, subrayo yo, a los estados en lugar de suplantar el control estatal de la ayuda en casos de desastre. Obviamente, para eliminar FEMA, igual que para eliminar el Departamento de Educación, hace falta legislación. Mientras el nuevo decreto, el que firmó ayer, establece que es política pública de Estados Unidos que los gobiernos estatales y locales y los individuos desempeñen un papel más activo y significativo en la resiliencia y preparación nacional, salvando así vidas estadounidenses, asegurando los medios de vida estadounidenses, reduciendo las cargas de los contribuyentes mediante la eficiencia y desatando nuestra prosperidad colectiva. Subrayo yo, reduciendo la carga de los contribuyentes. Señores, este es el anticipo. No solamente para eliminar FEMA, el anticipo para cambiar la relación del gobierno federal con los estados y con los territorios y con Puerto Rico cuando haya desastre. Se lo voy a decir más sencillo. Este es el anticipo para recortar los fondos federales para atender desastre. Esa es la verdad. Vuelvo a la nota de José Delgado. En ese sentido, Trump pidió que en 90 días su asistente a cargo de asuntos de seguridad nacional, en coordinación con su asesor para política económica y los jefes de los departamentos y agencias pertinentes, publiquen una estrategia nacional de resiliencia que articule las prioridades, medios y la manera de promover la resiliencia de los Estados Unidos. La estrategia debe revisarse y modificarse cada 4 años. Sigo en la nota de José Delgado. Pero además, su asesor en seguridad nacional en 6 meses y en coordinación con el director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica y los jefes de las agencias pertinentes, revisará todas las políticas de infraestructura crítica y recomendará al presidente las revisiones, revocaciones y reemplazos necesarios para lograr una postura más resiliente. No sería hasta dentro de unos 8 meses que se presentarán al presidente las revisiones y revocaciones y reemplazos necesarios para reformular el proceso y los parámetros de responsabilidad federal. Yo sé que la gobernadora me va a decir, como le dijo a Pablo José, ay Aníbal, ¿dónde está eso escrito? Bueno, yo sé leer, gobernadora, y usted también. Y no hay duda que cuando tú lees la primera orden ejecutiva y lees esta orden ejecutiva, cuando tú lees eso, es claro que la intención es eventualmente eliminar FEMA. No estoy diciendo que no le van a dar dinero federal, pero reducir la responsabilidad del gobierno federal y por ende la asignación de fondos federales. Vuelvo a la nota de José Delgado. Hace una semana se conoció que la administración de Trump, como parte de la reducción del tamaño del gobierno, se propone desmantelar en gran medida la oficina del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, HUD en inglés, que supervisa cerca de 20 mil millones de dólares asignados a Puerto Rico. De 936 empleados que tenía la Oficina de Planificación y Desarrollo Comunitario de HUD, cuando Trump tomó posesión, la intención es de reducir la plantilla a 150 para el 20 de mayo, una baja de 84% de acuerdo al documento suministrado a El Nuevo Día. Así que, señores, encima de la amenaza o de la interrogante de qué va a pasar con los fondos de Medicaid, encima de la interrogante de qué va a pasar con los fondos del PAM, encima de la interrogante de qué va a pasar con los fondos de educación, ahora se suma la interrogante de qué va a pasar con los fondos para prevención y manejo de desastres
naturales. Pero la gobernadora aparentemente entiende que hay que esperar a que el Congreso legisle y nos notifiquen que nos cortaron los fondos para entonces ponernos a pensar qué es lo que vamos a hacer. Regreso con más de Donald Trump luego de la pausa. Antes de entrar a lo más reciente del mundo de Donald Trump, que nunca nada es agradable, algo que tiene que ver con nosotros, pero que tiene que ver con Donald Trump. Comentaba hace unos segmentos atrás la actitud de la gobernadora de estar un poco en negación ante el planteamiento que hizo Pablo José Hernández Rivera sobre los posibles recortes. Y me imagino que va a estar también en negación cuando se le pregunte si no le preocupa esta nueva política pública del presidente de redefinir el rol del gobierno federal en cuanto a los desastres. Bueno, pues si la gobernadora de alguna forma acusó a Pablo José de crear histeria o lo que sea, pues le recomiendo, me imagino que ya lo vio, ya debe haber visto los periódicos por la mañana, pues me imagino que tendrá que quejarse con los editores del periódico El Vocero, porque la primera plana del Vocero de hoy es: aumenta posibilidad de recesión. Economistas pronostican políticas de Donald Trump encaminan a Estados Unidos a una contracción económica con repercusiones en Puerto Rico. Me imagino que la gobernadora dirá que estos son una gente que no saben lo que están hablando. Nota en la página 17 del Vocero: aumentan las proyecciones de una recesión. Nota de Stephanie L. López. Aunque ya se proyectaba que la economía de Estados Unidos podría entrar en una recesión, economistas y analistas financieros ven cada vez más cerca esa posibilidad y algunos han aumentado sus estimados en hasta un 40% de probabilidad. Dice el economista José Caraballo Cueto: todos los pronósticos que he visto apuntan a que va a haber una recesión. Hay algunas diferencias. Algunos dicen que será en el primer trimestre de este año natural, otros usan el año fiscal y otros hablan de a finales de este año. Pero esos son los pronósticos que se tienen y que se hacen mirando variables económicas. No se trata de opiniones de altos ejecutivos. De acuerdo con entidades ya terminé la cita de Caraballo Cueto. De acuerdo con entidades de predicciones de mercado como Kalshi y Polymarket, se sitúa en 40% probabilidad de recesión en los Estados Unidos, un alza de 20 puntos en un mes, mientras que Mark Sandy de Moody's Analytics la elevó de 15% a 35% a inicios de año, tendencia alcista atribuible al impacto de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. JP Morgan Chase ahora proyecta un 40% para el 2025 frente al 30% previo y más o menos lo mismo de Goldman Sachs. Les he dicho en este programa desde hace semanas, desde que comenzamos a hablar de todo esto de Donald Trump, estamos en el proceso del presupuesto y del nuevo plan fiscal para el gobierno de Puerto Rico. Y yo les anticipo que la Junta de Control Fiscal va a revisar el plan fiscal con una proyección menos optimista o negativa sobre el crecimiento de nuestra economía como consecuencia de todas estas políticas de Donald Trump, y los aranceles más duros no han entrado. O sea, todavía se esperan más aranceles para el primero de abril. Dios nos coja confesado. Bueno, ayer les hablaba aquí de la reacción del juez presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos ante las expresiones que hizo Donald Trump y que se ha reafirmado, y ya hay la loca de Mayra Taylor Greene, la congresista ultraconservadora republicana, lambona de Donald Trump, de que a los jueces que le fallen en contra, pues los residencien. Residencial es el proceso donde pues primero la Cámara aprueba los artículos de residenciamiento, que es como si fuera el gran jurado, y después el Senado tiene que llevar a cabo un juicio, que es lo que se trató de hacer contra Donald Trump. Los jueces federales, así es que se hace. Y ayer el presidente del juez Roberts, presidente del Tribunal Supremo, tuvo una reacción poco usual de básicamente decir: si a ti no te gusta lo que hace un juez, el proceso es apelar. Bueno, pues hoy el periódico el New York Times, en su edición digital, tiene lo que es ahora mismo la historia principal: jueces temen por su seguridad ante ola de amenazas. Judges fear for their safety amid a wave of threats. Este es los Estados Unidos de este momento. Y todo esto es alimentado por Donald Trump.
Federal judges are worried that online threats against judges who oversee high-profile cases challenging Trump administration policies may lead to real-world violence. Jueces federales están preocupados que las amenazas en línea por internet contra los jueces que están viendo casos de alto perfil que cuestionan decisiones de la administración de Trump puedan convertirse en violencia real. Así como lo escuchan. Obviamente, ¿a qué se le adjudica esto? A las llamadas del propio presidente Donald Trump. President Trump's angry call on Tuesday for the impeachment of a federal judge who ruled against his administration on deportation flights has set off a string of near-instant social media taunts and threats, including images of judges being marched off in handcuffs. Le traduzco. Las expresiones de Donald Trump de ayer han provocado una oleada de publicaciones en redes sociales en las que se amenaza a jueces e inclusive se pone imágenes de los jueces con esposas. Eso es lo que provoca Donald Trump. Y menciona pues otros incidentes que se han dado a nivel de los Estados Unidos con estas expresiones y acciones de Donald Trump. Que vuelvo y repito, esto nunca, o sea, estamos viviendo unos tiempos que nunca habíamos visto. Todos tendremos la confianza de que se podrán superar, pero yo me temo que el Estados Unidos que va a existir luego de los 4 años de Donald Trump va a ser muy diferente al que la humanidad ha conocido, los propios Estados Unidos ha conocido y con los cuales Puerto Rico se ha relacionado por ya más de 100 y pico de años. Un juez de distrito federal dijo, I feel like people are playing Russian roulette with our lives. Me siento como que están jugando la ruleta rusa con nuestras vidas. En otra nota, ojalá y sea positiva, y no sea que simple y sencillamente no le queda más remedio. Ayer habían conversado por teléfono Putin y Trump. Hoy conversaron por teléfono Zelensky y Trump. Zelensky, el presidente de Ucrania. Y estoy leyendo una nota del Washington Post. Zelensky agrees to partial ceasefire after conversation with Trump. Lo que ayer se había acordado, entre comillas, era que Rusia iba a dejar de hacer bombardeos a facilidades de producción de energía y de infraestructura de Ucrania. Me parece qué sé yo, no sé ni cómo describirlo. En otras palabras, siguen bombardeando, pero no estas áreas. Hoy tenían una conversación Trump con Zelensky y dice que Zelensky aceptó un cese al fuego parcial, sería de 30 días, en un esfuerzo para darse esos 30 días. Voy a leer nuevamente, voy a traducir mientras estoy leyendo. El presidente de Ucrania se acordó hoy miércoles un cese al fuego parcial con Rusia enfocado en energía y otra infraestructura civil. Zelensky, que estuvo hablando por 1 hora con el presidente Trump, dice que es el primer paso en lo que los líderes ucranianos esperan que sea un lasting peace, una paz duradera entre Moscú y Ucrania. El cese al fuego de 30 días sería el resultado más concreto hasta ahora de las gestiones de Donald Trump para terminar con la guerra. Como dije, viene un día después de que Donald Trump y Putin hablaron por 2 horas. La conversación entre Trump y Zelensky, si me leen, ven que estoy hablando medio raro, que estoy traduciendo mientras leo con ustedes. La conversación entre Trump y Zelensky y el momento en que se da, pues son los desarrollos más recientes en cómo Ucrania se ha quedado en el asiento de atrás en las negociaciones. En otras palabras, primero hablamos con Rusia, que hasta los otros días era nuestro enemigo, y luego hablamos contigo, que hasta los otros días tú eres nuestro amigo. Y obviamente se da en el contexto de que mucha gente, incluyendo a Zelensky, tiene dudas de que Rusia va a vivir a la altura de los acuerdos que llegue. Y eso me lleva a un último comentario, porque creo que ya estamos terminando.
A mí este cese al fuego parcial en el cual Estados Unidos yo no creo que va a aportar nada para garantizar que Rusia cumpla con lo acordado, pues me recuerda el cese al fuego entre Israel y Hamas, y desde ayer, a mi entender, sin una justificación clara, Israel está haciendo lo que le da la gana y nuevamente han muerto miles y miles y miles de civiles en la franja de Gaza y Estados Unidos no hace nada. Si usted logra un acuerdo al fuego, y usted me refiero a Estados Unidos y Trump, y usted se quiere llevar el crédito por lograr ese alto al fuego, pues ¿sabe qué? Usted tiene que ponerse para su número. ¿Qué quiere decir ponerse para su número? Usted tiene que de alguna forma garantizar que ese alto el fuego se cumpla. Israel no lo está cumpliendo. ¿Qué consecuencias tiene? Hasta ahora, ninguna. Y la gran duda, eso fue lo que provocó la reacción de Zelensky en la famosa o infame reunión en la Casa Blanca. Zelensky le decía, pero ¿cómo tú me vas a garantizar que Putin va a cumplir su palabra si nunca la ha cumplido? Y le citó todas las veces en que se han llegado a acuerdos con ellos y Putin los viola. Pero tengo que reconocer que Zelensky está en una posición extremadamente incómoda. Porque en buen puertorriqueño, Zelensky lo que quisiera hacer probablemente es mandar para buen sitio a Donald Trump y a Estados Unidos, pero no puede. Porque por más que Europa los quiera ayudar y defender, Europa no tiene la capacidad militar y los recursos para defender a Ucrania. Y Ucrania asumió las posturas que asumió porque entendía que Estados Unidos era su aliado. Y que sin tener que enviar tropas, porque Biden no envió tropas y nadie le pidió que enviara tropas, sin tener que enviar tropas, Zelensky logró detener el avance de los rusos. Es cierto que en el último año la balanza se estaba inclinando o se está inclinando más a favor de Rusia, pero todo el mundo esperaba y todo el mundo entendía, cuando se desató la guerra hace 3 años atrás, que en cuestión de 2 o 3 semanas Putin se iba a quedar con toda Ucrania. Y Ucrania logró resistir con la ayuda de Europa y con la ayuda de Estados Unidos. En este momento, yo ojalá y se logre un acuerdo de paz, aunque sea por 30 días y eso dé oxígeno. Pero no creo que esto va a lograr detener a Putin. Yo creo que Putin básicamente lo que está haciendo es jugando con Donald Trump. Como cuestión de hecho, esa conversación de ayer, o sea, toda Europa y todo Occidente había arrinconado a Putin y se había convertido en un paria. Y entonces esa conversación de ayer de 2 horas de Donald Trump con Putin, básicamente lo que ha hecho es poner a Europa y al resto de los aliados a decir, bueno, o yo hago lo mismo, o acepto que Putin no es tan malo o nada. Y, o sea, ¿alguien tiene duda que Putin es un dictador? ¿Un asesino? Todos los opositores internos de Putin, todos están muertos. Todos se caen de edificios, todos un carro los choca, todos mueren de algún veneno en Inglaterra, en lugares del mundo. Y esa es la persona que en este momento, con la que en este momento Donald Trump, es la persona, yo lo tengo que decir así, es la persona con la que Donald Trump más confía. Donald Trump, yo estoy seguro. Porque ayer, de la forma que él habló, hay quien ha interpretado que han tenido otras conversaciones que no sabíamos. Yo no tengo la menor duda que Donald Trump en este momento tiene mejor relación con Putin que la que tiene con en caso de Canadá, ahora es un nuevo primer ministro, pero con la que tiene con los presidentes o primeros ministros de los países europeos que han sido los amigos y aliados de Estados Unidos durante toda la era moderna. Y a veces se nos olvida, después de septiembre 11 y los ataques de septiembre 11 del 2001, que atacaron a Estados Unidos, y Estados Unidos, correcta o incorrectamente, decidió invadir Afganistán, ahí estuvieron casi todos los
países de Europa ayudando a Estados Unidos a una guerra que ellos podrían haber dicho, esto no tiene nada que ver con nosotros, a nosotros no nos han atacado, a quien atacaron fue a Estados Unidos. Pero vivimos el inicio de un mundo diferente al que habíamos vivido. Son las 5:56, con eso yo me retiro por hoy. Ustedes y yo nos volvemos a ver mañana jueves, y si es jueves, jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Hasta mañana.